Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a otra sesión de este podcast Café y Política. Hoy pues como un sábado más acá en la universidad con los estudiantes compartiendo esas experiencias, hoy nos acompaña nuestro compañero de estudios del 10º semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas, Josué Chamorro, y como invitado especial también tenemos al estudiante Jairo Akpacajá. Él es estudiante del 6º semestre de Relaciones Internacionales. Y pues hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, ya lo platicábamos hace un momento fuera de cámaras, pues este tema se presta para múltiples discusiones. Y bueno, el tema es prácticamente el peligro del individualismo como ideología. Entonces, yo sí me puse a pensar hace un momento eh, cómo ustedes ven el tema del individualismo como un peligro. O sea, me gustaría que usted me comentara acerca digamos, de por qué elegir el tema del individualismo y ponerlo sobre todo como un peligro, como sistema ideológico. Ujú. Excelente. Bueno, la idea que yo he planteado es en la premisa de que el individualismo, en principio, es una propiedad, una característica subyacente del capitalismo. Ese es el punto a partir. O sea, estamos hablando y de cierta manera vamos a utilizar términos intercambiables como que por ahí individualismo, pero a su vez también capitalismo. Tienen obviamente claras diferencias, pero como lo vuelvo a repetir, está subyacente o supeditado al capitalismo. En esencia, el peligro que nosotros podemos plantear y que yo deseo hoy traer aquí a colación es la idea de que per se el individualismo en esencia no es malo. Vamos a los orígenes ontológicos. En ese sentido, Locke, Hobbes y algunos otros pensadores como René Descartes hacían ver una autonomía de la persona, es decir, que puede ser capaz de pensar por sí mismo. El problema que en la actualidad, al ver como que esta parte ha desarrollado o ha exacerbado de lo que es un capitalismo económico, pasar a un capitalismo político y estar entonces ahora planteando esta idea de que el capitalismo, como el individualismo, es un sistema ideológico, es en la esencia de que ya muchas personas piensan lo que otros piensan. Entonces viene la idea de Hegel, ¿verdad? Que es lo que... Claro, yo creo que estas ideas se están masificando precisamente porque nosotros planteamos la idea del individualismo como sistema ideológico. Recordemos que la ideología es un conjunto de ideas y estas ideas se van masificando y precisamente surgen, como usted bien lo mencionaba, a partir de la teoría económica que es la predominante y que es la capitalista. Precisamente porque recordemos que John Stuart Mill habla sobre el homo economicus, este ser egoísta que busca la economía como su fuente, llamémosle de vida, que es la que rige todas sus acciones, y precisamente propugna ideas para validar esta idea del homo economicus. Nosotros podemos desarrollar más ideas, como por ejemplo la sociedad del consumo. Están preparando esta idea y se masifica partiendo de esa idea del individualismo, que el individuo debe de consumir y consumir. Muchos casos, pues este tema, digamos, el individualismo, pero planteado dentro de la sociedad, me hace pensar a mí en Nietzsche, en la genealogía de la moral, cuando pues, nos habla acerca de que pues, prácticamente los seres humanos necesitan seguir a cierto tipo de personas, seguir a personajes, y basado hoy en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad, pues en el tema de las redes sociales nos damos cuenta de que siempre queremos imitar, incluso desde el planteamiento que ustedes hacen desde el capital, como esos seres egoístas, pero al final de cuentas lo que se trata es de imitar, según lo que nos explicaba Nietzsche. Entonces, realmente, ¿cómo el individualismo entonces se tiene que ver como un peligro? En esencia, el individualismo se ve como un peligro en eso precisamente, en lo que son las ideas. Y voy a traer a colación entonces este planteamiento. Cuando nosotros en los pasillos, en la cotidianidad, donde en teoría no se conoce sobre política, no se sabe sobre ideologías, sobre sistemas políticos, sobre sistemas de gobierno, si podemos seguir así, ellos adoptan modalidades o pensamientos o patrones de pensamiento o actitudes que lo que me hacen notar son propias del capitalismo, del individualismo. Voy a la primera y entremos de lleno a la plática. La meritocracia. La meritocracia, fundándola como la capacidad que tiene el hombre por sí solo de adquirir el éxito. Entonces, ¿qué sucede? De que entonces ahí olvidan algunas premisas o algunas ideas planteadas por grandes pensadores como es Pierre Bourdieu, cuando él dice, no, la meritocracia debe ser analizada primero desde las estructuras sociales. O sea, no podemos hablar del mérito humano
de individual sin antes tratar de abordar la idea de las estructuras sociales. Si la estructura social en lo económico, salud, vida, familia se encuentra bien, obviamente pueden haber mejores condiciones. Entonces ahí se empieza a ver el peligro del individualismo porque está en nuestra cotidianidad, en lo que hablamos día a día. Basta escuchar a un joven decir, yo voy a estudiar demasiado y voy a alcanzar el éxito. Claro, precisamente yo retomo una idea que planteaba acá el licenciado, y es que precisamente él decía de que hay una idea como que de repetir, de imitar, y me traigo a colación lo que Agustín Laje plantea en su libro Generación Idiota, donde él dice, hay un término que a mí me llama la atención, que él dice mimetización. Hemos llegado a una sociedad, que mimetiza, es decir, que imita, que únicamente imita y replica ese discurso, y precisamente partimos de eso que usted decía. Ahora lo llevo a la meritocracia, precisamente, que dice que si usted se esfuerza, que si usted se levanta temprano, que si usted ahorra su dinero, usted va a poder ser un empresario, usted va a poder ser exitoso. Y ahí eso es lo curioso, porque ahí hay un peligro, porque precisamente desvirtúa el valor del hombre, ¿sí? Entonces ahí caemos a eso que yo le digo, venden ese discurso de individual, que el éxito es de la persona, y que si usted fracasa es error suyo o un error suyo, no es error de las estructuras o de la colectividad, sino error suyo. Entonces es un peligro que podemos caer precisamente por estas ideas. Por supuesto, pues ahí sí que partiendo de eso, el tema de la meritocracia, no precisamente usted va a tener garantizado el éxito por sus cuestiones habituales. Claro. Existen otros tipos de factores los cuales pueden influir, que incluso usted sin esforzarse puede alcanzar grandes logros. Entonces ahí prácticamente se cae el tema de la meritocracia, porque entonces estamos al frente de una falsa meritocracia. Exacto. Y creo que eso sí entonces debería ser un peligro, porque entonces cuando ya nos adentramos al tema de la falsa meritocracia y nos metemos al campo de la administración pública, ahí sería el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí sí ya podemos hablar del peligro del individualismo dentro de la administración pública a través de esa falsa meritocracia. Claro, y es que ahí tendremos que ir ya a las leyes. Entonces, ¿qué es lo que presenta, por ejemplo, los constituyentes cuando crean la Constitución en el 85? Ajá. En todos esos artículos, 281 artículos, bueno, 280 por uno derogado, establecen de que para optar a esos cargos públicos, dicen, tiene que tener idoneidad, capacidad, honorabilidad, que se reduce a la meritocracia. Obviamente una persona capaz es aquella que va a tener una hoja de vida, obviamente deslumbrante y que va a llamar la atención, pero vemos que hoy no es así. Hoy lo que se ve es el vínculo político, el allegado, el familiar que uno pueda tener. Claro. Entonces ahí se rompe la idea de la meritocracia. Claro, precisamente como ustedes lo planteaban, ahí se rompe, porque precisamente no depende de usted, sino depende de otros factores, que es lo que mencionaba el licenciado. Entonces esa es una contradicción y ese es un peligro precisamente porque entonces lleva a la persona a creer que la culpable de que no tenga éxito es esa persona, que no se esforzó, que no se levantó temprano, que no se leyó un libro más, que no invirtió su dinero. Entonces están llevando a que el error o la culpa es de la persona y no de las estructuras. Entonces ese es un peligro, porque nosotros, como bien lo plantearon y usted lo planteó, desde la ley pareciera que cualquiera puede llegar a ser presidente, cualquiera puede llegar a ser diputado. Si veamos los requisitos para ser diputado: mayor de 18 años, ser guatemalteco de origen, honorabilidad, capacidad. O sea, pareciera que cualquiera puede llegar a ser diputado, pero no cualquiera llega a ser diputado. Y ahí entra lo político y lo económico. Claro. Pareciera que solo esos personajes que tienen esa capacidad económica, entonces son estructuras económicas las que condicionan que usted pueda acceder a esos pueblos públicos, y no precisamente que usted no se esforzó o que usted no se levantó temprano, que es la idea que se pretende vender. Por supuesto, y esto, pues al final de cuentas creo que abordarlo desde esa perspectiva lleva a que muchos dentro de la sociedad nos sentimos identificados, porque al final de cuentas somos los que movemos al país día a día, y muchas veces pues no se nos, digamos, garantiza un trato digno en los trabajos, no se nos garantizan buenas condiciones, y ya pues mucho menos hablemos de ascensos y cuestiones así en el, digamos, espacio de la administración pública. Eso prácticamente casi que no existe, ¿verdad? Y es el reflejo, digamos, este tipo de situaciones al momento de abordar estos temas de la individualidad, del sistema ideológico que, digamos, permite este tipo de análisis como, digamos, el individualismo, y dentro de la administración pública, al final de cuentas nos damos, digamos, a la tarea de estudiar entonces ese ser individual dentro de sus acciones en la colectividad. Al final,
cuando se siente ya demeritado, porque entonces ya no hay una meritocracia, hay una, digamos, todo lo contrario de la meritocracia, al final salen del trabajo. No, el punto es que entonces cuando no encuentra esa valoración de su esfuerzo, lo replica de una manera negativa en la sociedad. Y entonces ya el sistema prácticamente lo absorbe y entonces empiezan a hacer cuestiones fuera de lo legal, fuera de lo moralmente aceptado dentro de una sociedad, porque entonces no existe una meritocracia, al contrario, un trato contrario a eso. Y eso afecta muchas veces el desarrollo de las actividades administrativas de las instituciones públicas. Claro, no, y también el otro punto que yo deseo acá traer a colación es el hecho de que, ¿qué es lo contrario entonces a la meritocracia? O sea, yo lo que realmente sucede en Guatemala, viendo el enfoque acá nacional, lo que existe es nepotismo, tráfico de influencias, y no la famosa meritocracia. Ahora bien, hay otro punto que yo quisiera traer a colación, y es el punto de las cuestiones de los aparatos ideológicos. O sea, ¿cómo llegamos a tener eso? ¿Cómo influye? Porque hablamos de un sistema, ya por ejemplo Gramsci hablaba de la hegemonía, cómo esto se perpetúa en las ideas, está en la cultura, y ya lo dicen los autores ya clásicos hoy, que esto no tiene que ver también con la dicotomía tradicional de izquierda o derecha, que eso es un punto que quiero aclarar, no tiene que ver nada con posturas totalmente polarizadas, sino que este es un tema que nos incluye a todos. De hecho, acá yo creo que no se necesita como de cierta manera perspicacia para poder entender este tema, sino que estos temas son asequibles y de tal manera que los grandes o los conocedores han logrado entender esta dinámica, es que logran influir entonces en la cotidianidad de las personas, que esto ya se lleva a las calles, en lo práctico, en lo pragmático. Pero ahí entonces yo llego a plantear lo siguiente. Bueno, entonces si existe una falsa meritocracia, acá vemos también otro peligro, el positivismo excesivo, el positivismo tóxico, por decirlo así. Cuando una persona ve a una persona diciendo, es que tú eres un campeón, eres un victorioso, puedes lograr todo lo que te propones. Si te levantas a las 5 de la mañana y consigues 2, 3 trabajos, vas a lograr lo que tú quieres en la vida. ¿Quieres dinero? Vas a alcanzarlo. ¿Quieres un bien? Vas a entenderlo. Entonces uno ve que esa es una réplica de lo que es el individualismo subyacente al capitalismo. Claro, yo creo que precisamente esto me gusta porque lo explica un poco mejor Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, precisamente porque él parte de una premisa muy interesante, que antes se tenían esas enfermedades virales o retrovirales que afectaban el sistema inmunológico. Hoy por hoy vemos la masificación de las enfermedades neuronales o mentales. Vemos que cada vez hay más personas con ansiedad, cada vez hay personas con déficit de atención, entre otras, que puedo mencionar, la depresión, etc. Pero precisamente él plantea de una hipótesis que es el positivismo, que el exceso de positivismo ha llevado a las personas a tener esas enfermedades, a desarrollar esas enfermedades. ¿Por qué? Porque llega un punto que venden una idea de que usted, como usted lo planteaba, usted puede lograrlo todo, y todo lo que usted se proponga lo va a lograr. Pero recordemos lo que mencionábamos anteriormente, hay estructuras que no permiten que usted se pueda desarrollar de forma correcta. Podemos entrar a desarrollar cuáles son, pero precisamente hay estructuras económicas, políticas, culturales, religiosas, de cualquier otra índole, que no le permiten a usted desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay confrontación de ideas. Ahora bien, esto lo podemos nosotros entender porque precisamente hoy venden la idea de que cualquiera puede ser millonario. Recordemos que esos libros que dicen mente millonaria, padre pobre y padre rico, y entre otros que podemos mencionar, cómo hacerse millonario, venden esa idea de que usted sigue... humo, ¿verdad? Sí, claro. Y es lo interesante porque ellos parten de una premisa que me llama la atención y quisiera traer a colación, que dicen que usted tiene que seguir una regla básica, entre tantas que tiene, dice el 50-30-20. ¿A qué se refiere con ese 50-30-20? Dice que usted su salario, de lo que usted percibe, debe destinar 50% a las necesidades básicas, comida, transporte, etc. 30% debe destinarlo a gustos, porque usted tiene que darse gustos, usted tiene que consentirse, usted tiene que amarse, dice, ropa, accesorios, tenis, etc. Y el otro restante 20% usted debe ahorrar. Ahora bien, esa idea llevémosla a la realidad. ¿Cuál es el salario mínimo para un guatemalteco? ¿Y cuál es el costo de la canasta básica? Si mis datos no me fallan, creo que está entre 3.500 el salario mínimo. Canasta básica, 4.500. ¿Qué va a ahorrar? Esa es la gran pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿la idea está mal planteada o es culpa de la persona? La idea quizás está planteada en torno a esos países que tienen esa capacidad de generar
de riqueza y que tienen obviamente políticas muy bien establecidas, pero en Guatemala. Pero y ponerte un precio, por ejemplo, al Ujú. salario mínimo que está valorado en tal, no es individualizar, perdón, no es homologar a los sujetos, porque entonces, ¿dónde queda la individualización del sujeto? Si te están poniendo un, digamos, un precio a tu trabajo y entonces al final de cuentas te tenés que mover con ese dinero. Ujú. Claro, ahí se pierde el valor porque el ser humano ya no se le valoriza como tal, sino que se ha establecido una regla que debe seguir un salario, que no hay mejoras, no hay condiciones que permitan el desarrollo. Entonces, perpetúa ese sistema, perpetúa al hombre como una nueva esclavitud, lo llamaría yo. No, y es que ahí entra otro punto que viene acá a mi mente y es el hecho de que, ¿qué es lo más importante? Sería la pregunta. ¿Lo que genera el hombre o el hombre en sí? El hombre en sí tiene un valor, o sea, hay algo que dignidad, hay un valor que él tiene por el simple hecho de ser persona, podríamos ir a los derechos naturales. Pero cómo esto se ve transgredido, se ve violado, tergiversado, ya hablamos de barbaries, lo que sucede con una persona, si verdaderamente hay un individualismo y les preocupa a los personajes que han planteado estos pensamientos de individualismo, si les preocupa verdaderamente el individuo, ¿por qué no les preocupa también la parte mental como usted la traía? Que ese es un problema que nosotros tenemos que traer acá. El positivismo tóxico lo que hace es elevar las expectativas. Claro. ¿Y qué pasa cuando no se logra? Depresión, ansiedad. Entonces ese es otro peligro, claro. Vivimos en una sociedad, en la sociedad de la virtualidad, como decía Giles de Luz. Aquí prácticamente lo que nos venden, como decía aquí el compañero hace rato, es humo. O sea, es decir, usted puede, usted puede, usted puede, pero al final de cuentas nos damos cuenta que hay barreras que no nos permiten. Y podemos llamar a ese tipo digamos, de barreras sociales las utopías del individuo. Porque entonces ahí es donde realmente caemos en cuenta de que nos venden las ideas de superación, pero nos encontramos en una sociedad en la cual no se nos trata, digamos, no se nos individualiza, sino se nos trata en colectividad. Y una de esas etiquetas de la colectividad es el salario. Por eso les decía, o sea, ¿de qué individualismo estamos hablando? Ya empecemos a definir o a caer. Porque entonces, si hablamos de uno económico, bueno, de la economía privada, pero al final de cuentas, ¿de dónde viene ese dinero? Del trabajo, o sea, esa relación, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay un tope en cuestión de los salarios. Si ya nos volvemos en seres asalariados o en individuos asalariados, hay cierto tipo de rangos de salarios. Entonces, al final de cuentas, nos ponen en un mismo rango. ¿Qué pasa entonces? O sea, ese tipo digamos, ese tipo de individuo o de individualismo es el que usted plantea como peligro, como un sistema ideológico. Yo quiero ir también a la parte del antagonismo. Hablamos de individualismo, ¿qué sería lo contrario? Una vida en sociedad. Vamos, y hay fuertes fundamentos teóricos para esto. Aristóteles, un gran pensador, decía el ser gregario. ¿Y qué trataba de decir con el ser gregario? Que el hombre no es capaz de vivir solo. Necesita de la ayuda de sus congéneres. Es imposible que la persona pueda lograr todo por su propia cuenta. Y también aquí ha habido algunos u otros problemas. En este mes es una época muy importante para las cuestiones religiosas, época de la Reforma Protestante, mes de la Reforma Protestante, que nos lleva a un personaje, Lutero, nos lleva a otro personaje, Calvino, que en su ideal que ellos tenían era propugnar la idea de una libertad, pero libertad de poder tomar decisiones en relación hacia con Dios. Pero esa libertad fue cooptada y se llevó entonces al campo ya, y es donde contesto la pregunta. Lo llevan a un campo político a decir que todo se resume a eso. Y quiero plantear otra idea más, y es esta. El capitalismo por esencia habla de cuantificación. Obviamente aquí entran muchas propiedades que ustedes muy bien conocen, características, peculiaridades del capitalismo, pero un punto que se puede tomar ahí a colación es la cuantificación. Ahora veamos esto. Cuantificación. Ahora, en lo ideológico, en el sistema ideológico, hablamos de consumo y digitalización, como lo decía acá el maestro. Y hay un punto que tenemos que tomar en consideración, que ahora lo que se cuantifica son esas cosas, podríamos decir, incorporales, las que no se ven, marcas, likes que uno puede recibir en las redes sociales, seguidores que uno puede tener en Instagram, personas que visitan sus videos. Entonces ahora todo se reduce a lo cuantificable, quizás ya no meramente en dinero, pero ya en lo que nosotros podemos generar, en cuestiones ya de marcas, de... Claro, en ese sentido, y yo creo que trae un poco a colación lo que planteaba el licenciado,
precisamente él decía que hemos homogeneizado, pareciera, al ser humano porque no tiene un salario mejor. Y precisamente él planteaba la pregunta de qué individualismo nos referimos. Precisamente esa idea de un individualismo que se está metiendo, que la culpa es individual de la persona, no así de estructuras. Precisamente es eso. Aún así, el salario sigue siendo el mismo para todos, o al menos para la mayoría. No hay mejoras, no hay verdaderamente un concepto de libertad para la persona, sino que se mantiene ahí, y ahí, como lo decía Jean Baudrillard, en una sociedad del consumo, se es lo que se consume. Entonces, las personas consumen, y pensando, aún así, que la culpa de que ellos no puedan desarrollarse económicamente, socialmente, políticamente, es culpa de ellos. Cuando, como bien lo planteamos nuevamente, hay estructuras económicas y políticas que no permiten el desarrollo de la persona. No, y usted mencionando, por ejemplo, a Jean Baudrillard, aparte que lleva eso de la sociedad del consumo, que también ya habló de Chung Han, llega al otro punto, de la sociedad de las apariencias. Y es que cuando una persona se da cuenta de que no logra, es que vemos acá el gran peligro del individualismo como sistema ideológico, porque cuando la persona se da cuenta, llega un momento donde se da cuenta de la realidad y concibe y dice, es cierto, yo no puedo lograr el éxito por mí, o sea, solamente por mi capacidad, sino que necesito de estructuras obviamente bien establecidas, a lo que ya decía, por ejemplo, Pierre Bourdieu o Luis Althusser. Pero el punto es de que ellos llegan a un momento donde se perciben, se dan cuenta, conciben la realidad, pero aún así la niegan. Vemos un sesgo, podríamos decir ahí, de negación, un sesgo de negación, lo que ellos implementan porque vienen y dicen, como yo no puedo alcanzar eso, entonces voy a vivir de apariencias. Y vamos a lo que decía usted, que era el hecho de que ellos empiezan a vivir en apariencias, en tratar de vivir como ellos quisieran, pero en realidad no lo pueden, y es lo que hoy vemos, porque en las redes sociales las fotos que se exhiben son en un auto lujoso, aunque no sea de la persona, quien no sea el propietario el que sea. Y eso es lo curioso, porque precisamente me llama la atención que usted trae a colación las redes sociales, y nuevamente Laje presenta una hipótesis muy curiosa, que es, como yo lo planteaba, la mimetización. Las personas presentan una idea en las redes sociales, quieren figurar, ya no se vive en la realidad, sino se vive conforme a las redes sociales, porque quieren subir la mejor foto, donde salen más guapas, donde salen mostrando los mejores implementos o accesorios que puedan tener. Entonces, pero no es la realidad verdaderamente en la que viven. Porque al final de cuentas, esas ideas del individualismo lo que único que hacen es perpetuar un sistema. No permiten verdaderamente el desarrollo de las personas. Porque la idea podría ser buena, que uno pueda ser millonario, que uno pueda desarrollarse económicamente o tenga estabilidad financiera, que es la idea que viene. Eso sería lo ideal. La idea como tal no está. El problema es que no van a las raíces. Las estructuras, nuevamente volvemos a lo mismo, no mueven las estructuras. Entonces la idea está mal. ¿Por qué? Porque precisamente culpan al individuo o a la persona de sus fracasos. Y eso lleva a desencadenar lo que ya planteamos hace un momento, las enfermedades. El fracaso, el sentimiento de fracaso es tan fuerte que las personas caen en problemas ya psicológicos o psiquiátricos inclusive. Entonces ahí es el gran peligro que encontramos nosotros en el individualismo. Entonces, y precisamente, nuevamente, cayendo al tema del individualismo, me gusta mucho lo que plantea Laje, con esa generación idiota. Pero no en un sentido despectivo, sino en un sentido como que fuera despectivo. No, pero no lo plantea en ese sentido despectivo, sino lo plantea en la idea de que las personas ya no se interesan por lo público. Lo que dijo Hegel, ten cuidado, hombre de acción. Claro. Porque puede ser sujeto de un hombre. Claro, eso es lo interesante de la idea, porque sigue revaliando la idea de Hegel. Hombres de acción, tengan cuidado porque pueden ser esclavos de los hombres de pensamiento. Entonces, ven que la política ya no les interesa. ¿Por qué? Porque prefieren otros elementos que el individualismo presenta. Entonces eso es lo curioso. No, y hay otro problema, que todo se trata de valorar en dinero. O sea, el éxito y la felicidad lo asumen al dinero. O sea, yo soy exitoso y feliz si tengo dinero. Y eso es una idea totalmente errónea cuando se puede hablar del buen vivir, de la convivencia. Somos seres que por naturaleza tendríamos que vivir en coinonía, en convivencia, en poder compartir. Esto que estamos haciendo puede ser para mí muy gratificante, poder dialogar y saber que hay personas que pueden entablar este diálogo y poder tratar con esto, ahora sí, influir positivamente en otras personas para mostrar la realidad, no la negatividad, no la realidad. Claro, un peligro latente que creo que también hay que abordar es que en esta sociedad del consumo y del individualismo del cual estamos platicando, es
digamos, la figura de los influencers, qué papel hoy en día juegan esas personas. Ya hablando de todo el tema el planteamiento que ustedes hacen desde el pensamiento hegeliano, obviamente influye mucho a quien hoy en día la sociedad sigue, porque pues nos damos cuenta que, digamos, estas figuras de los influencers prácticamente están reconfigurando hasta cierto punto el pensamiento de las nuevas generaciones. Claro. Se están convirtiendo, si digamos, rápidamente en esos modelos de sociedad perfecta o de persona perfecta, porque creo que el capitalismo siempre nosotros esclavizado en ser personas perfectas, y es por eso que tanto, digamos, tanta crítica ha habido en cuestiones, concursos de belleza. Bueno, no me voy a meter a hablar de eso porque eso no nos compete, pero es parte de la individualización y de lo que ha hecho el capitalismo con nuestras mentes, ¿verdad? Ya lo citaba también aquí el compañero de Agustín Laje en su, digamos, la teoría adolescéntrica que él presenta. Y entonces, ¿qué figura juegan entonces los influencers al momento de venir y presentarse a la sociedad como esas personas que lo tienen todo, que lo pueden todo? Ya lo decía él también, la virtualidad, de mostrar un vehículo que tal vez no es de ellos, pero bueno, esto me va a dar más like y todo, y la gente quiere ser como ellos. O sea, es la enajenación del individuo. Ahora ya no, o sea, ya vemos que no el individuo dinero, se enajena. pero tengo 1000 likes y se enajena al consumismo. Y estamos olvidando a un lado la verdadera enajenación que nos hace el sistema, que nos hace las instituciones públicas, que nos hace el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces hoy en día le damos más prioridad a un problema de, digamos, qué sé yo, que un vehículo se pasó el alto y todo decimos, búsquenlo por redes sociales y todo, que problemas estructurales que nos afectan a todos como sociedad, que vienen de parte de los gobernantes. Creo que le damos más, digamos, valor a que, bueno, qué sé yo, a cuestiones meramente, bueno, que no valdría la pena voltear los ojos y hacerles tanto alarde, que a problemas verdaderamente, digamos, estructurales, que deberíamos nosotros como sociedad, ya no como individuos, sino como sociedades, poder combatir en un momento determinado, ¿verdad? Poder incluirnos, ser parte de también esas transformaciones. Bueno, yo creo que es interesante esa idea de los influencers, porque precisamente ellos replican ideas que desajenan a la sociedad, al individuo, de sus verdaderamente las condiciones estructurales de lo político. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos replican ese discurso de que ya no vayas a la escuela. Incluso ahí entra la meritocracia, ya no vayas a la escuela. ¿Por qué? Porque siendo influencer puedes ganar más. Ya no vayas a un puesto público porque solo roban. Pero ahí están condicionando a la persona a no inmiscuirse de lo político. Como que la teología del estudio fuera el dinero, cuando la teología del estudio también puede ser poder tener una capacidad de pensamiento mayor a otra persona. Claro, como le digo, esos influencers condicionan el pensamiento de la colectividad, ya no solo de una persona, sino de la colectividad están condicionando, porque orientan a la persona a asumir determinadas ideas y posturas. Le dicen, no te metas en política porque la política es mala, ya no le pongas interés. Entonces ahí es un problema porque masifican ideas que son contrarias al ser humano, a la sociedad. Deberíamos nosotros inmiscuirnos en lo político. Sesgo de autoridad, que ya no, quizás es en el presidente, pero es en estos influencers que han tomado también un gran número de personas, y lo que ellos digan es lo que las personas, lo dijo tal influencer. O sea, ya ni siquiera, por lo menos ir a los teóricos que hoy con esfuerzo estamos tratando de mencionar. Claro, y es que eso es lo que yo le mencionaba, y traigo mucho a colación este concepto de la mimetización, porque ellos quieren mimetizar a los influencers. Toda la sociedad prefiere ser influencer, quiere ser exitoso, quiere tener carros, quiere tener a las mejores mujeres para los hombres y las mujeres mejores hombres. Un hombre idealizado, una mujer idealizada, y eso es lo curioso, porque entonces ya no se van al valor verdaderamente objetivo de la persona, sino un valor subjetivo de cómo se ve físicamente la persona, el ser humano. Ya no ver el valor, si tiene valores, principios. Entonces él empieza a desvalorizar al hombre como tal. Entonces es curioso porque los influencers empiezan a masificar ideas, nuevamente lo repito, de contrarias a la sociedad. Y que alguien también diría que eso se trata de pesimismo, se trata de negatividad,
se trata de nihilismo, quizás todavía podría animarse uno hablando de Nietzsche, pero no es eso, sino es hablar la realidad y es traerles a colación o traerles sobre la mesa, decirles, bueno, así como se les está diciendo que son victoriosos, que son ganadores, que son campeones, que esto se haya replicado también en las iglesias, también llevarles la parte. ¿Por qué no valorar también la frustración? ¿Por qué no también aceptar nuestros fracasos como parte normal de la vida? Claro, es que Hegel lo decía, la negatividad le da sentido y es parte de la vida, y es citado por Byung-Chul Han. Y es interesante porque nosotros no planteamos de que se traiga a colación como ideas lo malo, sino una negatividad. Porque yo le haría la pregunta a alguien, ¿el descanso es negativo o es positivo? Contrario a lo que... Para las ideas individualistas van a decir que es el ocio y que eso es lo que les lleva a no poder ser exitosos en la vida. Claro, porque según estas ideas, el trabajo es lo positivo, pero descansar o sin hacer nada es lo negativo y es malo. Sin embargo, nosotros necesitamos descansar para recuperar energías. Entonces, esa idea que se vende, de que uno, incluso me llama la atención porque incluso dicen que uno puede tener un trabajo de 8 horas, pero aún así, cuando sale de ese trabajo, puede tener otro trabajo todavía, o puede vender, o puede hacer un TikTok, o puede iniciar un live de ventas. O sea, siempre esa idea de consumo. Sí lo pueden hacer, pero tienen que recalcar algo, las consecuencias drásticas que tienen, el deterioro de la salud. Claro. Bueno, compañeros, pues fíjense que qué interesante todo esto, pues ya lamentablemente pues nos llega el tiempo. Aquí hay mucho que hablar, hay mucho, creo que quedaron muchas preguntas en el aire. Yo sé que en un momento determinado tal vez vamos a darle continuidad a esta, digamos, a esta plática tan amena, pero bueno, el tiempo es corto y nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes, compañeros, por haber compartido esta sesión del podcast, y a los que nos están viendo también agradecerles bastante por seguir con, digamos, este tipo de contenidos que al final de cuentas creo que son los que nos interesan, o es la manera, mejor dicho, mostrarle un poco a la sociedad qué es lo que está pensando el estudiante de ciencia política, qué es lo que está pensando el estudiante de relaciones internacionales y de qué forma está abordando este tipo de problemáticas en la sociedad. Entonces, tal vez ya solo para finalizar, pues ya a modo de conclusión así pequeñita, compañero Josué. Bueno, no olvidar que cuando decíamos hay términos intercambiables entre lo que es capitalismo e individualismo, hubiésemos podido también plantear y tratar de enfocarnos en cada uno de los temas, pero el tiempo, obviamente sabemos que por la premura del tiempo no podemos abordar toda esa temática, pero sí poder dejar concluido algo. Debemos de también preocuparnos por no deteriorar nuestra salud. Las consecuencias o los peligros que tiene el individualismo es llegar a, de cierta manera, deteriorar la salud también. Mentalmente, socialmente, físicamente, inclusive. El que trabaja mucho, físicamente tiene un daño. Está bien que trabaje y que logre, eso no es ningún problema. El problema es que piense también en las consecuencias físicas y en lo mental, obviamente. Grandes emociones, grandes expectativas tienden a ser unos bajones, como lo establece así, en ese término, quizás un poco coloquial. También una persona que hoy, y por qué inclusive ella es una persona muy famosa, y que con eso yo concluyo, la doctora Marian Rojas Estapé. ¿Por qué ella entonces está preocupada ahora por la salud? Y muchos psiquiatras están preocupados por la salud. Vayamos a datos. Yo podría decir, está bien, positivista, hasta donde ya no. Podemos ser positivistas tóxicos. Somos campeones, somos ganadores, no, pero vayamos a los datos. Los datos no reflejan eso. Reflejan más fracasos, más deudas y más empobrecimiento de las personas que aparentemente quieren tratar de alcanzar el éxito. Bueno, yo en ese sentido, para terminar, yo creo que este espacio de diálogo debemos nosotros entenderlo como no solo para los estudiantes de ciencia política, sino debe replicarse para la sociedad, donde la sociedad aplique el método dialéctico de confrontar ideas, de dialogar, no de pelear, pero sí de confrontar ideas. Debemos de confrontar las ideas y cuestionarnos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que eso es fundamental para la sociedad, y que cuando dialoguemos no encasillemos a las personas. Ese es un error que podemos caer, porque si encasillamos a la persona, el diálogo se acaba, se cae a sesgos cognitivos. Entonces nosotros debemos de desajenarnos de todo eso y cuestionarnos. Por eso planteamos la idea de que tengan cuidado, hombres de acción, porque pueden ser esclavos de los hombres de pensamiento. Muchísimas gracias, pues cada uno gracias, y recuerde, este es su podcast Café y Política, donde nos tomamos un cafecito y hablamos de política. Así que recuerden que es crítica y analítica. Ciencia política. Muchísimas gracias.